Hola, somos estudiantes de Cultura Física, Deporte y Recreación. En este video vamos a analizar el movimiento de tiro parabólico desde dos enfoques, uno cualitativo y otro cuantitativo, usando como recurso el tiro libre en el baloncesto. Primero les vamos a presentar un modelo matemático en Excel que describe el tiro parabólico, teniendo en cuenta las variables como la velocidad inicial, ángulo de lanzamiento y aceleración de la gravedad. Luego realizaremos un análisis en el software de Kinovea para observar los aspectos técnicos del movimiento y relacionar la teoría con la práctica deportiva. A su vez, realizaremos recomendaciones para que el tiro libre en baloncesto sea más efectivo. El objetivo de nuestro video es comprender cómo la física y la biomecánica se integran para mejorar el rendimiento y la precisión en los gestos deportivos en atletas. Para analizar cada lanzamiento, consideramos las principales variables en nuestro modelo. Tenemos nuestra tabla de datos y pues nuestra tabla de fórmulas. Acá en nuestra tabla de datos pues tenemos el número de lanzamientos, la altura inicial de la persona, el ángulo de incidencia con su respectivo coseno y seno y pues las fórmulas. La velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y max o altura máxima, Y max o altura máxima con la sumatoria de la pues altura de la persona, X max, el tiempo de subida, tiempo que se demora pues el balón en llegar a su altura máxima, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo y pues la gravedad que pues no varía. En el modelo, cada uno de los 10 tiros se analizó aplicando pues las fórmulas del movimiento parabólico. Usamos funciones que separan la velocidad inicial de sus componentes horizontales y verticales. Entonces, pues como primera fórmula, nosotros utilizamos el ángulo de incidencia con el tiempo de subida y seno para poder encontrar la velocidad inicial y de ahí pues desglosar las demás fórmulas que tenemos. Entonces acá podemos ver cómo hallamos las fórmulas de distancia con sus diferentes fórmulas, las de tiempo también y pues velocidades. Al organizar estos resultados en la tabla podemos comparar los 10 lanzamientos y observar pequeñas variaciones en el ángulo o en la velocidad inicial, pues pueden cambiar muchísimo la distancia y la altura del tiro. Entonces sí podemos observar acá. No todas las alturas son iguales, muchas son muy parecidas entre ellas. También al tener organizados nuestros datos, podemos encontrar factores que nos ayudan a entender del por qué la compañera puede o no puede hacer adecuadamente los tiros. Podemos ver en el tiempo de subida que muchas veces pues tuvo un tiempo similar, lo que nos lleva a preguntarnos si influye
la fuerza en la que está aplicando la compañera el tiro. Finalmente, pues este modelo nos permite entender de manera cuantitativa por qué algunos tiros llegaban al aro y pues otros no. Mm, los más exitosos fueron los que tuvieron pues una buena combinación entre velocidad y ángulo, como ya lo pudimos observar antes, generando pues una parábola más estable y con la altura justa para pues poder entrar al aro. En conclusión, el modelo del movimiento parabólico nos ayuda a analizar cada tiro, no solo desde la observación visual, sino desde la física del movimiento, relacionando las variables para comprender mejor el rendimiento en el lanzamiento del básquet. Quinovea nos ayuda pues a hacer un análisis más enfocado hacia la parte física de la persona y pues acá lo podemos aterrizar un poco mejor. Muchos de los datos que nos dan en la tabla no nos dan exactamente en el análisis de Quinovea, pues influyen varios factores, ya que esto pues es una aproximación. De manera más visual, tenemos acá este gráfico que pues también utilizamos pues las variantes que ya habíamos mencionado anteriormente en el modelo. Tenemos pues la altura inicial, velocidad inicial, el ángulo, que pues son las que nos ayudan a armar este gráfico. Tenemos la distancia en X, la distancia en y pues acá se puede ver evidenciado la altura inicial, porque pues sabemos que el tiro no inicia desde cero, sino pues desde la altura que lanza la persona. Tenemos unos puntos de incidencia, la altura máxima, pues también la podemos ver evidenciada acá, y pues los puntos en cada cierto tiempo del recorrido. Tenemos este sistema que pues nos ayuda a cuadrar, digamos que los ángulos, las velocidades, y pues así pues hacer como un poco el análisis de las diferencias que hay si tenemos un ángulo más alto o más bajo, y pues la velocidad con la que lo hacemos el tiro. Podemos descifrar pues completamente la trayectoria del balón. Por ejemplo, si el ángulo y si el ángulo es muy bajo, pues el balón viajará más lejos, pero pues con poca altura, y acá pues lo podemos evidenciar en la gráfica. Viaja mucho más lejos, pero su altura no es tan alta. Y pues por el contrario, si el ángulo es muy alto, sube, pero pues su distancia es mucho menor. Entonces pues esto puede ayudar a nuestro atleta a tener como una visión mayor al momento de hacer sus tiros, de que no exactamente con qué ángulo lo tiene que lanzar, pero sí tener como una percepción de lo que necesita para lograr su objetivo, si su tiro es más lejos, cerca, que si necesita lanzarlo de una manera más fuerte, por decirlo así, o con un ángulo menor para que llegue más lejos. Continuamos con el análisis realizado en Quinovea, donde evidenciamos cómo se encuentra la técnica del lanzador y la trayectoria de lanzamiento.
En el primer lanzamiento encontramos un ángulo de 68 grados con una altura máxima de 353 píxeles. A pesar de que el ángulo es indicado, podemos ver que la falta de potencia afecta para realizar el cesto. Evidenciamos que en el segundo lanzamiento la jugadora se acomoda un paso más atrás de la línea del tiro libre para probar si desde ahí, con la potencia indicada, puede convertir el canasto. En este se obtuvo un 66%, 66 grados, con una altura máxima de 400 píxeles. Tampoco se realizó el canasto, sin embargo, se evidencia un incremento en la potencia vertical, pero pues no es suficiente para realizar el canasto. En el tercer lanzamiento obtenemos una altura de 357 píxeles. A pesar de que se han realizado algunas modificaciones en el lanzamiento, el balón se dirige a los bordes del aro impidiendo la cesta. Para el cuarto lanzamiento vemos un cambio en la potencia inicial. ¿Por qué? Porque es importante mejorar el ángulo del lanzamiento. También es importante para poder encestar. En este eh, también se falló. Sin embargo, todo el mecanismo es muy importante para que el lanzamiento salga de una mejor manera. En el quinto lanzamiento vemos un ángulo de 87 grados y una altura máxima de 380 píxeles, sin avance de cestas. En el quinto tiro podemos apreciar cómo ella opta una buena postura tanto de cadera como de rodillas y su codo quizá no está a 90 grados como debería, pero al ejecutar el lanzamiento mantiene la muñeca flexionada. La altura máxima de este quinto tiro fue de 4,85 metros, teniendo en cuenta su altura inicial que fue de aproximadamente 1,42 metros. En el sexto tiro podemos apreciar una técnica de lanzamiento igual a la de primer tiro, solo que con una mínima diferencia en la finalización de la ejecución del tiro, porque no se realiza salto, simplemente empina los pies y al finalizar la muñeca no queda flexionada por mucho tiempo, sino lanza y se recoge. El ángulo de tiro es de 56 grados. El tiro dura en segundos 1,20 igualmente y la altura máxima de este tiro, a diferencia del otro, es de 5,9 metros. Durante el séptimo tiro se realiza una técnica de lanzamiento un poco más, por decirlo así, despreocupada y se nota como un alejamiento de la línea de tiro libre. En la finalización de la ejecución del lanzamiento no mantiene la muñeca elevada y el ángulo del lanzamiento aumenta desde 58,8 grados. Este tiro duró 1,24 segundos y la altura máxima fue de 5,19 metros. Durante el noveno tiro, la técnica de ejecución del lanzamiento del balón de baloncesto de tiro libre vuelve a ser similar a la del quinto o al sexto, que se ve un poco más pronunciada que en el séptimo. El ángulo de lanzamiento fue mayor que el anterior de 59,3 grados. La duración de la parábola fue de 1,3 segundos y su altura máxima cambió de 5,4 metros a 5,28 metros. En el último tiro vemos la misma lejanía de la línea de tiro libre que en el séptimo tiro, pero esta vez la ejecución de la técnica de lanzamiento
Se puede ver que ella se agacha de manera más pronunciada, estira su brazo de manera más pronunciada y quizá no mantenga la muñeca sostenida como en el quinto tiro, pero el ángulo de lanzamiento aumenta 8 grados, pasa a ser 64,1 grados. Así como el ángulo de lanzamiento aumentó, aumenta el tiempo de duración del balón durante el vuelo y pasa a ser 1,4 segundos. Y aquí la altura máxima 5,56 metros. Comparando el peor tiro con el mejor tiro, que es el quinto versus el décimo tiro, podemos ver la técnica de ejecución del lanzamiento. Son similares, rodillas bien flexionadas, cadera, los brazos quizá en el tiro bueno están un poco más pegados al cuerpo que en lo que se logra apreciar del peor tiro. Al finalizar la ejecución, en el peor tiro se mantiene la muñeca elevada, en cambio en el último tiro, en el mejor, no se mantiene marcada. El ángulo es diferente, el ángulo es diferente por 7 grados, ya que en el primero son 57,2 grados y en el tiro con efectividad son 54,1 grados. La altura máxima cambia en cada uno de los dos tiros, siendo el peor de 4,85 metros y el mejor de 5,56 metros.